innovación es lo que distingue al líder de sus seguidores. Esto es por Steve Jobs. Le damos la palabra a Juan Dulanto, emprendedor experimentado, cofundador de Wash.io y actual Entrepreneur in Residence en 500 Startups, México, con el tema Tecnología y emprendimiento a edades tempranas. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Dulanto y solo para que tengan un poco de contexto, me acabo de mudar a México hace más o menos 6 meses y medio. Hablo un poco raro porque nací en Venezuela, familia peruana, me emigré a Estados Unidos a los 8 años, después viví en Argentina 6 años, entonces cuando la gente me conoce no saben si soy argentino, de Puerto Rico, gringo o de otro lado, de otra parte del mundo. Me mudé a México hace más o menos, como dije, ya 6 meses y medio. Soy emprendedor y tuve un emprendimiento, mi último emprendimiento en Estados Unidos, en California, era una aplicación que te permitía hacer delivery de lavarropa, ¿no? De tu tintorería, dry cleaning, laundry. Y esa empresa, con mi socio, levantamos $17 millones. La crecimos a 6 ciudades y tuvimos un equipo de más de 100 personas, con los mejores inversionistas de todo Silicon Valley. Fueron 3 años y medio de rápido crecimiento, arrancando con menos de $1,000 cada uno. Y más o menos hace un año cerramos la empresa. Y cerramos la empresa por un montón de razones que creo que no tengo mucho tiempo para entrar en esa historia ahora, pero les quiero contar un poco mi experiencia siendo emprendedor y cómo se crea un emprendedor desde mi punto de vista. Y también decidí mudarme a México en un viaje que vine a conocer a 500 startups. Y 500 startups es un fondo de inversión que invierte en startups en etapas tempranas. Y me invitaron a pasar una semana ahí contando un poco mi historia de esta empresa que tuvo que se llamaba Wash.io, para conocer a los emprendedores y ayudarlos un poco con mentoría sobre sus proyectos que estaban lanzando o que tenían. Y en esta semana tuve el placer y el gusto de conocer a David de Brico y estar una semana con él. Y también me convencieron de mudarme a México para unirme al equipo. Y parte de mi rol en el equipo mi rol es Entrepreneur in Residence. Y prácticamente lo que hago es encontrar grandes emprendedores en toda Latinoamérica, invertir en estas empresas y ayudar a estas empresas en escalar y solucionar sus modelos de negocio. Y algo que siempre me pasa cuando estoy viajando por Latinoamérica, cuando estoy trabajando, es me preguntan, ¿el emprendedor nace o el emprendedor se crea? O sea, para mí es una pregunta graciosa, ¿no? Porque creo que nadie en sí nace. O sea, creo que puedes nacer con un IQ un poco más alto, pero no es un poco insignificante, ¿no? Y siempre encuentro y veo y estoy con distintos tipos de emprendedores y de mi curiosidad me da mucho interés empezar a entender cómo fueron creados estos emprendedores. ¿Fueron creados por las escuelas? ¿Fueron creados por sus familias? ¿Fue suerte? O sea, ¿qué pasó para crear estos emprendedores? Bueno, entonces acá viene el tema de las escuelas o las familias. En mi caso particular, y algo que veo muy frecuentemente, o sea, era un estudiante pésimo, o sea, casi me jalan de middle school, de high school, apenas entré a la universidad. Y creo que parte de esto era porque no me podía enfocar y me parecía casi aburrido que mi inteligencia sea medida a base de que me tenga que memorizar cosas en un libro. Y encima, para empeorar las cosas, nunca encontré un profesor en mi infancia que dijo, mira esta persona, tiene bastante potencial, tiene muchísima energía, déjame ver cómo puedo canalizar esta energía para que esta persona cree algo. Y en verdad nunca me pasó, al contrario, siempre veía totalmente lo contrario, ¿no? Que los estudiantes que sí se enfocaban, que sí estudiaban un montón y que sí sabían memorizarse mejor las cosas, eran los que de alguna forma u otra recibían el máximo cariño de los profesores, mientras que los que eran más energéticos y
Por lo tanto, se alejaban siempre más y más de los profesores. Y creo que de ahí viene también el término class clown. Me imagino que conocen lo que significa class clown, ¿no? Es el estudiante que siempre está haciendo chistes en la aula por querer atención de los demás, ¿no? Y creo que a mí me pasaba eso, ¿no? Porque llegaba un momento en el cual el profesor me estaba como que, ok, a este no vamos a hacerle caso porque no estudia, no hace nada bien, y eso me generaba como que más la necesidad de querer hacer reír a mis alumnos, ¿no? Entonces, mi experiencia de haber sido emprendedor no viene del aula. Y es algo que hoy en día quiero cambiar, ¿no? Quiero empezar a ver que sí hayan más oportunidades de crear emprendedores y apoyar a este tipo de personalidades dentro del aula. En mi experiencia, vino de la familia, ¿no? Vino de la familia, vino de mi papá, que tuve un papá que fue muy emprendedor, que fracasó muchísimo, que creó muchísimos emprendimientos y que siempre me apoyaba y me decía, vas a abrir tu propio restaurante o vas a hacer esto, me compró una computadora cuando tenía 8 años. Cuando Amazon recién salió en Estados Unidos, me compró una caja de artefactos de religión para vender en Amazon. Y me forzó a venderlos. Y yo estaba diciendo como, ¿qué es esto? Nadie va a comprar estas cosas. Y al final creo que vendí 2 cosas de más de 200 que publiqué en Amazon, pero para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Fue un aprendizaje sobre conocer el producto y conocer tu mercado y saber qué vender y qué no vender. Y a lo largo de mi infancia, mi padre siempre me apoyó en varios emprendimientos. En vez de darme plata para ir a gastar como muchos mis amigos, sus familiares les daban, me daba retos. O sea, ¿quieres plata? Ok, haz este trabajo. O encuentra cosas en la casa que puedes mejorar y dime cuánto me cobras por hacerlo. Que me empezó a enseñar a negociar, a valorizar ciertos trabajos. Y gracias a él creo que tuve la autoconfianza de siempre tener esta actitud de que sí, puedo crear valor, puedo intentar de cambiar el mundo, puedo crear empresas, hacerlas crecer, y no importaba si tenía solo 22 años, que cuando fue la primera empresa que creé cuando me mudé a Buenos Aires, Argentina. Y mi padre también fue una persona que me enseñó muchísimo más que eso, ¿no? O sea, él estuvo siempre en el sector privado, pero después, cuando se jubiló, se metió a una escuela. Y se metió a una escuela porque en Estados Unidos pensaba que iba a ser un trabajo fácil, que iba a tener jubilación, que iba a ser todo bonito, y se dio cuenta rápidamente, trabajando en una escuela en Miami, de un bajo nivel económico, que a muchos de los profesores no les importaban los estudiantes, que lo hacían solo por el sueldo. Entonces, en verdad, en esta escuela creó una pasión por ayudar a los alumnos y se metió en el club de robótica, y al poco tiempo había como que remodelado el club de robótica, había elegido los estudiantes que estaban a máximo riesgo de no graduarse de la escuela y les estaba enseñando sobre robótica, les estaba enseñando sobre programación. Después, un par de años después, mi padre creó una empresa que era un non-profit, que era un programa de after school que enseñaba dentro de barrios de bajo nivel económico en Miami a chicos después del colegio a aprender robótica, a aprender sobre programación. Y es un programa que ha tenido más de 7 años, y los primeros tutores que él sacó de su primer club de robótica pudieron conseguir becas en Estados Unidos 100% pagas por algunas de las mejores universidades de ingeniería, ¿no? Y eran chicos que no tenían recursos, que antes de esta experiencia en programación y robótica, realmente nadie les había dado esta oportunidad, nadie les había enseñado sobre distintas herramientas, y nadie más importante había despertado esa curiosidad que los niños tienen de querer jugar y aprender las cosas de su propia manera, y no te voy a dar este examen y a base de este puntaje de este examen vamos a medir qué tan inteligente o qué tan inteligente no eres. Y acá les quiero mostrar un par de ejemplos de grandes emprendedores que tuvieron una historia algo parecida, ¿no? No era que esta gente nació siendo emprendedores. Arriba a la izquierda tienes a Bill Gates, que a los 13 años ya estaba programando una computadora gracias a una escuela donde él fue,
que tuvieron acceso a una de las primeras computadoras en Estados Unidos. Entonces, fue de alguna forma suerte, ¿no? Él fue expuesto a un ambiente que le encantaba y empezó a programar a una edad súper joven. A la derecha arriba tienes a Mark Zuckerberg, que también tuvo una historia parecida, ¿no? Cuando era chico, súper joven, empezó a programar y empezó a aprender por su propia cuenta con libros y de eso empezó a crear productos, empezó a crear herramientas, a veces por el lado de curiosidad y con más edad por el lado de querer tener un impacto mayor en el mundo. En el caso de Elon Musk, él programó su primer juego cuando tenía 13 años, ganó un montón de concursos por programar varios juegos y hoy en día es uno de los únicos emprendedores que ha creado 3 empresas que cada una vale más de $1 billón. Y no lo digo solo porque hay que emprender para ser rico, pero creo que hay que emprender para generar ecosistemas, generar empleo y también con un objetivo de querer cambiar el mundo y querer cambiar las cosas como uno las ve, ¿no? O sea, cada vez que ves un problema, querer cambiarlo. En el caso de Elon Musk, creó PayPal, que cambió la manera en la cual se pagaba a gente en el mundo y se pagaba a gente por internet. Creó Tesla, o sea, no le gustaba ver que la industria de los autos era una industria en la cual, o sea, no era sostenible, ¿no? O sea, gasolina, o sea, todo lo que significaba. Entonces decidió por su propia cuenta de crear Tesla. Y también creó la tercera empresa que vale más de $1 billón, que se llama SpaceX. Y fueron 3 personas que por ahí en el ámbito escolar no siempre fueron los mejores estudiantes, pero sí tuvieron la curiosidad y el respaldo en el núcleo familiar de ser apoyados con estas pasiones que ellos tenían, ¿no? De querer aprender a programar y a querer aprender a crear cosas que iba a ser a su propio ritmo, ¿no? No era estar en una aula, escuchar a un profesor que diga algo y después tener que dar un examen que era como que una pregunta con 4 opciones de respuesta, ¿no? No era el ámbito en el cual estas 3 personas realmente se sentían súper cómodas. O sea, para mí la próxima pregunta sería, ¿cuál es el rol de la educación hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo está cambiando la educación? O sea, ya que sabemos que no cada estudiante aprende de la misma manera, ¿cuál es la responsabilidad de todas las personas en este cuarto, ¿no? O sea, ¿qué deberían estar haciendo? Y cómo distintos programas que existen en México y empresas como Brico pueden ayudar a transformar la educación en la aula y pueden ayudar a crear mejores futuros para sus estudiantes. Y creo que, sinceramente, no tengo la respuesta para eso. Lo he visto en Brico, lo he visto en la empresa de mi padre, lo he visto en amigos que ya tienen familia y realmente les importa mucho la educación de sus hijos y la toman en sus propias manos. Pero dentro de lo que es la aula, ¿qué podemos hacer para empezar a cambiar esto? Y creo que de mi punto de vista, y creo que puede llegar a sonar como resentimiento, pero realmente me hubiera encantado que algún profesor en algún momento me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes muchísima energía. Vamos a ver cómo podemos canalizar esta energía para que agregue valor a la aula y que no sea algo que distraiga a los demás, que sí pueden aprender de estas maneras más tradicionales, ¿no? Me hubiera encantado eso. Y creo que si hubiera tenido ese tipo de mentores a una edad más joven, creo que hubiera podido hacer más cosas desde una edad más temprana y no como que alejarme más y más de la educación. Y bueno, creo que les dejo con ese pensamiento de realmente pensar cómo ustedes pueden empezar a transformar la educación y qué requiere para hacer esto y qué herramientas podemos usar para hacer esto y con qué empresas podemos contar con apoyo para hacer esto. Pero les dejo acá con una frase que a mí me encanta, que un poco habla de cuál es el rol de ustedes a nivel de la educación. Bueno, y gracias a David de Brico por tenerme. Gracias. Bueno, pues similar a la frase, nosotros tenemos que decir que los grandes innovadores y emprendedores tienen que salir de las escuelas. Busquemos la forma de ser un apoyo para los alumnos y alentarlos para que ellos mismos busquen emprender.